Ingresa a la página www.tvperú.gov o www.radionacional.gov. Hay un icono que dice descarga el himno, escúchalo y súmate a esa gran bienvenida del Papa León XIV el 11 de noviembre a nuestro país. Pero no solamente vas a descargar la canción, no solamente vas a descargar la música, también está la letra para que todos juntos compartamos esta alegría de la llegada del Santo Padre a nuestro país. Muy bien, 7 de la mañana, 43 minutos en Radio Nacional, 7:43. Vamos a hablar del fenómeno del niño, pero sobre todo de los impactos. Hace instantes hablábamos de cómo puede generar problemas en la salud. Ahora vamos a hablar sobre el efecto del niño en la biodiversidad marina, la pesca y el turismo. Y por ello hemos invitado esta mañana a Gibson Dávila, director del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Señor Dávila, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, Ricardo. Este es un tema muy importante para el país, es muy importante para el sector pesquero, para el sector vinculado con la gestión marina. Claro, permítame ahí hacer una cápite. Parte del calentamiento global que genera el efecto del fenómeno del niño es el calentamiento del mar. Así es, o sea, lo primero que hay que entender es que el fenómeno del niño es un fenómeno recurrente, siempre ocurre en esta parte del planeta. El fenómeno del niño es algo que se ha experimentado de manera histórica. Entonces no es algo común el fenómeno del niño. Los peruanos estamos acostumbrados a determinado tiempo experimentar los efectos del niño. El elemento que es diferenciador respecto al fenómeno del niño es el impacto del cambio climático. Cuando uno comienza a ver la información, las evidencias, a partir del año 1955 aproximadamente se comenzó a ver el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Sí. Y cuando uno comienza a hacer las mediciones respecto a la temperatura del océano, también el océano comienza a incrementar su temperatura. Entonces tenemos dos factores que confluyen: el fenómeno del Niño, pero a su vez también agravado por el impacto del cambio climático con el océano, que hace que las aguas del océano sean mucho más calientes, y eso altera la biodiversidad marina, altera la distribución de las especies, pero también altera la economía, las actividades humanas. Ricardo. Claro, esto nos obliga a un plan de contingencia frente al niño. Sí, es necesario un plan de contingencia, porque este tipo de impactos, de fenómenos, impactan no solamente a la biodiversidad marina, sino también a las actividades económicas. Y para eso se necesita un plan de contingencia. Este plan de contingencia no solamente debe abordar el tema de la economía, porque son actividades que dependen de alguna manera del mar, sino también debe apoyar los temas vinculados con la conservación marina. Uno de los sectores más vulnerables a esto es el sector vinculado con la biodiversidad, y específicamente el tema de las aves guaneras, por ejemplo. Cuando uno ve las estadísticas, Ricardo, en 1954 teníamos alrededor de 24 millones de especies de aves guaneras, y ahora actualmente, como consecuencia del fenómeno del Niño, tenemos alrededor de 500.000. Si uno lo compara respecto al anterior fenómeno del Niño, el año 2023, hay una reducción aparentemente del 85%. Esto tiene no solamente impactos en términos del ecosistema, sino también impactos en términos económicos. Nuestra agricultura, que es principalmente una agricultura familiar, depende del guano de las islas, de los fertilizantes. Entonces es importante atender el tema del sector de conservación, porque el sector de conservación apoya también actividades económicas como precisamente la agricultura. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿por qué uno visita Paracas? ¿Por qué uno visita las islas Ilotes y Puntas Guaneras, las islas Ballestas? Uno dice para precisamente ver lobos marinos, ver biodiversidad. Entonces, proteger la biodiversidad también es proteger la actividad turística, que precisamente genera ingresos económicos para las poblaciones locales. Entonces, el planteamiento de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es que el fenómeno del Niño debe atender los riesgos vinculados con las actividades económicas, como la actividad pesquera definitivamente, pero también el sector de conservación, porque ambos están conectados. Si no se protege la salud de los ecosistemas, se impacta también de manera negativa a la economía. Ahora, cuando hablamos de alteración del ecosistema, estamos hablando incluso también de que los recursos hidrobiológicos son afectados. ¿De qué manera y cómo es que nosotros podemos contribuir
para que este efecto climático reduzca su impacto hoy en día, especialmente en el mar de nuestro país? Sí, efectivamente, el fenómeno del Niño cambia las temperaturas de las aguas y eso genera un cambio en la distribución, en la reacción de las especies. Especies típicas que siempre están en nuestras aguas frías cambian su nivel de distribución y se alejan mucho más al sur y regresan especies que son de aguas mucho más cálidas, como Ujú. túnidos, por ejemplo, como el perico. Por eso se ha adelantado la temporada de perico para extraer esos recursos. Entonces, el fenómeno del Niño genera riesgos, pero también genera estas oportunidades. Nuevos recursos hidrobiológicos ingresan a nuestras aguas y hay que saberlos aprovechar y hay que saberlos también cómo se introducen al tema gastronómico también. Entonces, lo cierto es que no haya recursos hidrobiológicos, sino que cambian las especies que ingresan a nuestras aguas y por lo tanto hay que adaptarnos a esas nuevas pesquerías que ingresan. Ujú. Ya el Ministerio de la Producción ha tomado medidas frente a eso. Por ejemplo, aprobó recientemente una resolución donde permite aprovechar estos recursos de oportunidad. Entonces, eso es algo importante para la economía pesquera artesanal porque permite diversificar los ingresos. Ya no podemos depender de algunos recursos porque no están por los cambios en las condiciones climáticas de las aguas, Ujú. pero hay que aprovechar otros recursos y de alguna manera ha sido una decisión acertada del Ministerio de la Producción de dar esa medida para efectos de diversificar los ingresos y las pesquerías en la pesquería artesanal. Ayer se aprobó, me parece, un reglamento que Ujú. establece ya el tema de vedas. Sí, lo que ha aprobado el Ministerio de la Sí, Producción es una declaratoria de emergencia para el sector pesquero eso, sí. artesanal, ¿no? Estaba buscando, pero no lo Sí, encontraba. es Sí, una medida importante porque lo que pasa es que a veces entendemos de que el fenómeno del Niño solamente se traduce en términos de inundaciones claro. y huaicos, pero no Ujú. nos damos cuenta que el fenómeno del Niño ya comenzó. Claro, Y ya los donde, efectos lo estamos sí, y sintiendo. claro, Ujú. y donde comienza es precisamente en En el el mar. ámbito marino Así es. y tan es así que hemos sentido uno de los inviernos soleados que nunca hemos tenido, por lo menos los que vivimos aquí en Lima. Entonces, hay situaciones anómalas y creo que el Ministerio de la Producción ha reaccionado de manera adecuada, declarando esa emergencia en términos de tener investigación, Ujú. dar medidas de ordenamiento pesqueros respecto a recursos considerados de oportunidad, dar facilidades en términos de acceso a financiamiento. Este decreto supremo requiere una medida adicional, que es tener un plan de acción para implementar estas medidas en términos generales. Pero yo creo que la señal es Es adecuada lo que porque hay que llamaban dar esta economía, respuestas. poner en marcha una economía Sí, azul. que nos esté escuchando el día de Sí. hoy es que la economía para que funcione requiere la salud de los ecosistemas, requiere de los recursos naturales. Entonces no podemos entender la actividad pesquera, la actividad turística, si es que no tenemos un ecosistema adecuadamente gestionado. La adecuada gestión, la salud Ujú. y las adecuadas condiciones de la biodiversidad permiten que esas Eh, actividades el prosperen. primer impacto es la disminución en la producción de anchoveta, ¿no? Lo cierto es que se ha realizado una investigación exploratoria, lo ha realizado el IMARPE, Ya. a través de una campaña de investigación que se llama Eureka, y ha determinado que a pesar de los problemas de disponibilidad, porque cambian las condiciones climáticas y ambientales del océano, ha determinado que sí, está creciendo, está aumentando el recurso anchovetero, pero lo Pero, cierto que por cuestiones precautorias es mejor no realizar la actividad pero extractiva. ha migrado, me entiendo, también hacia Sí, el sur por el migra hacia el sur, calentamiento sí, del migra agua. hacia el sur porque es aguas mucho Claro. más frías, ¿no? Pero lo cierto es que se están tomando las medidas en términos en el ámbito del sector pesquero, eso es importante, pero lo cierto es que hay otros sectores que necesitan una respuesta. Por Perfecto. ejemplo, en el ámbito del sector de la conservación, específicamente con las aves guaneras, no solamente como te mencionaba Ujú. porque son importantes protegerlas, sino porque contribuyen a otras actividades económicas. Y para ese tipo de actividades también necesitamos un plan de emergencia para mejorar el repoblamiento de estas especies Claro. que se han diezmado de manera significativa. El sector pesquero, ¿cuánto aporta al erario público? Producto de la extracción de recursos de la anchoveta, por ejemplo. En términos generales, aporta entre 1 o 2% del Producto Bruto Interno. Es la contribución económica que hace el sector pesquero a la economía nacional, ¿no? Ujú. Entonces sí es un sector relevante y además es porque existe un grupo, que es el grupo del sector pesquero artesanal, que representa alrededor de 55.000
pescadores artesanales que también se verían afectados. Entonces no solamente hay que mirarlo en términos de Correcto. cifras globales del impacto al Producto Bruto Interno, sino también el impacto en las condiciones de vida de estos pescadores que dependen del día a día. Por eso Correcto. es importante tomar medidas para poder mitigar los impactos, porque el sector pesquero es muy estratificado. Tenemos la pesca industrial que de alguna medida va a ser impactado, pero tendría mayores espaldas económicas para poder afrontar este tipo de impactos, pero luego estamos con los pescadores artesanales que pescan el día a día, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser una respuesta integral a todos los segmentos del sector pesquero artesanal. Bueno, ¿cuántas familias viven de la pesca artesanal? Muchísimas. Importantes cifras además. Muchísimas gracias al señor Gibson Dávila, director del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a tomar rápidamente contacto con nuestra unidad móvil. Ahí está Michael Oropesa en el distrito de Breña. Están inaugurando la Casa de la Inclusión para el Adulto Mayor. Michael, Nacional en la noticia. Te escuchamos.